Muy buenas noches. Comienza Días Contados en Vía X. Sus 7 verdades expresó anoche Sergio Mico, el defenestrado director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en su cuenta de Twitter sobre lo que pasó en esa institución. Viene Sergio Mico al estudio de Días Contados para conocer su testimonio de primera fuente. En el segundo piso vamos a analizar los ires y venires del gobierno en todo lo que tiene que ver con Héctor Yaitul y el récord de declaraciones y cambios de postura registrados en apenas 24 horas. Nuestra invitada de anoche, en tanto, Evelyn Matei, fue consultada hoy por lo que dijo a Paula Walker, que como hija de Milico no podía decir que no a la presidencia de la República. La alcaldesa de Providencia respondió que se equivocó en su declaración y que debió cerrar de inmediato el tema. Respetable decisión, pero creemos que por su rol en la historia política reciente y sus 2 candidaturas presidenciales, la pregunta se hace ineludible, sobre todo por el vacío de liderazgo que hay en la derecha actual. La UDI sin coroneles y figuras que no logran consolidarse y RN golpeado por el factor desbordes. Los tiempos que corren demandan liderazgos y Matei se ha mostrado habitualmente dispuesta a asumirlos. Esta vez no parece ser distinta, según vimos. Comienza Días Contados, contamos todo, contamos con todos. Listas y dispuestas, estamos en este mesón, listos y dispuestos, listes y dispuestes. Sí, inclúyanme, por favor. alguna vez acuérdense que estoy acá. Creo que estás sintiendo lo que sentimos habitualmente las mujeres, cuando siempre es listos y dispuestos y uno ahí... ¿Viste? ¿Qué va a decir? ¿Cómo estás, Juan Diego Montalva? Muy buenas noches. Muy bien, Carolina. Gracias. ¿Cómo estás, Paula Walker? Muy bien, Carolina. ¿Qué tal? Hola, Juan Diego. Hola. Oye, comencemos con el análisis del segundo piso, centrado en los ires y venires y la postura del gobierno del presidente Boric en torno a Héctor Yaitul, el líder de la CAM. No solamente es la actitud del gobierno la que complica el abordaje de este asunto tan delicado, también de otras instituciones como por ejemplo el Ministerio Público. Lo analizamos en el segundo piso. Bueno, ayer finalmente el gobierno decide presentar la ampliación de una de las querellas que se ha abierto hace tiempo ya en otras instancias en el gobierno anterior por distintas acciones y dichos de Héctor Yaitul. Y esto pasa después de una serie, como decimos, de ires y venires. Veamos la declaración ayer de la ministra Isquia Siches, que pocas horas antes, no solo ella, otros ministros habían dado en una dirección totalmente distinta. Pero a pesar de ello, hemos querido evaluar el ampliar querella en torno a estos hechos que nos parecen graves, como también solicitar una serie de diligencias investigativas al Ministerio Público para demostrarle al país con claridad que nuestro gobierno está comprometido con resolver los conflictos en la zona, como también que no va a limitarse a usar ningún instrumento del ordenamiento jurídico. Esperamos trabajar con las distintas instituciones del Estado, en específico también con el Ministerio Público, el Poder Judicial, para poder enfrentar el desafío que vivimos en nuestro sur. ¿No sorprendió esta actitud de la ministra, este anuncio de la ministra del Interior, Paula? Fue raro porque la ministra de Interior ayer habló 2 veces y fue un poco contradictorio, ¿no? Sus 2 versiones. Así que da la impresión que corrigió o recogió cañuela, como se dice, o corrigió durante el día. ¿Qué pasó durante el día? Sí, esa es efectivamente... Qué buen punto. ¿Y tú tienes alguna respuesta para esa pregunta? Complejo, pero al final creo que podemos resumir más el tema, pero creo que primero me impresionó lo temprano que estaba la moneda. Estaba oscuro. No, es que esa es la de la tarde. Esto fue como a las 7 de la tarde. Ya, claro. Ya. Por eso estaba. No, yo creí que era temprano en la mañana. Ya, sí, obviamente yo creo que el gobierno ha tenido serias dificultades para manejar el tema mapuche, ¿no? Porque pasaron de tener una causa, tener simpatía por una causa, que es la causa mapuche, a ser poder ejecutivo. Entonces, la simpatía ya no... Hay que entender que la causa mapuche, el enemigo número uno, la causa mapuche del Estado. Y hoy día ellos están en el Estado. Entonces genera
ellos todavía no se ubican respecto al tema y respecto a su responsabilidad como un Estado, ¿no? Ya no hay que olvidar que el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza, ¿ah? Afortunadamente, porque si no lo podría tomar otro. Entonces, y ellos son los que tienen ese monopolio hoy día que están en el Ejecutivo. Entonces, hay que tomar decisiones y las simpatías anteriores yo creo que hay que manejarlas de otra manera. Oye, y no se les nota. Decidimos hacer una edición especial de nuestra sección Punto de Prensa, donde, digamos, aglutinamos todas las declaraciones que se han hecho en el sentido de la querella o no querella contra Héctor Yaitul. Entonces, vamos a ver a continuación la declaración que hace primero el presidente Boric en mayo, a partir de unas declaraciones de Héctor Yaitul, luego la declaración de la ministra Camila Vallejo, Giorgio Jackson y de la propia Isquia Siches, cuando efectivamente era la mañana de ayer, todo en menos de 24 horas. Este es el Punto de Prensa. El gobierno, nuestro gobierno, persigue delitos y los va a perseguir con todo el peso de la ley. Nuestro gobierno no persigue ideas ni declaraciones. Nosotros no somos quienes encarcelamos, hay entidades correspondientes que investigan y que establecen y que juzgan y que establecen condenas de acuerdo a la legislación vigente que establece nuestro Estado de Derecho. Y que se tengan las pruebas para poder hacer una querella, este gobierno sí lo va a hacer y por supuesto que vamos a estar acompañando al Ministerio Público. Lo que no hemos hecho, tal como lo dijo el presidente, que esto no es un gobierno que vaya a perseguir las ideas y eso es algo que es una línea que baja desde el presidente en adelante. Como gobierno esperamos que el Ministerio Público, con las distintas querellas que ya están en curso, 2019, 2020, todas por ley de seguridad del Estado, por dichos de similares características, pueda cursar una investigación y dar cuenta. Las tres últimas declaraciones pasaron en las últimas 24 horas. Aprovechamos de agradecer a CNN Chile y saludamos a sus conductoras Matilde Burgos y Mónica Rincón porque siempre nos facilitan el material, y las otras fueron pautas oficiales del presidente y la ministra del Interior, Isquia Siches. ¿A qué obedece este cambio de postura? Uno podría pensar que el hecho de que mañana hay una sesión especial en el Congreso para definir la extensión del estado de excepción tiene mucho que ver. ¿Se hizo un cálculo político que no se había hecho antes? ¿O hay algo más profundo, Paula? O sea, yo no descartaría nada de lo que tú dices, Carola, porque efectivamente los gobiernos tienen como distintos lugares donde enfrentan y ponen a prueba sus capacidades, su estrategia y básicamente el liderazgo y la conducción del país. Uno de ellos es el Congreso, evidentemente, y lo de mañana es importante. Pero yo creo que esto es una hipótesis, yo no tengo información para más allá del análisis, ¿no es cierto? Yo creo que aquí hay un problema serio en el comité político, porque si ustedes se fijan, todas las personas que revisamos son miembros y miembros del comité político. Nos falta la ministra del Ministerio de la Mujer. Y lo que yo veo... el ministro de Hacienda. Y el ministro de Hacienda. Lo que yo veo es Yo veo dos versiones de lo que está sucediendo. Una versión que habla de ideas y de no sancionar ideas, pero a las ideas se contrapone el delito, que fue lo que mencionó la ministra del Interior. Y la verdad es que son dos palabras con cargas muy distintas. Hablar de ideas y hablar de delito pone al comité político en posiciones muy diferentes. Todo esto ocurrió en 24 horas. Entonces, yo me atrevería a decir, a pensar que empieza a dibujarse una pequeña grieta en una cuestión que es súper importante, que es tu definición sobre el manejo de la seguridad. El ministro Jackson, en esa misma entrevista que revisamos, en algún minuto dice: esta es una bajada del presidente. Y se alinea, obviamente, en torno a lo que el presidente dice. Y luego hay filtraciones escritas, en prensa escrita, que dicen que esta es una decisión que tomó la ministra del Interior en la tarde, junto con el presidente y con el jefe de gabinete del presidente. Entonces, lo que quiero decir es que las cosas evolucionan. Y, por lo tanto, en política, lo que era válido hace mayo, los acontecimientos te van indicando, es lo que le pasa a la ministra del Interior. Ayer era jueves, la ministra los jueves tiene la revisión que dan cuenta... el miércoles. Efectivamente, el miércoles, la revisión que hacen del Comité de Seguridad. Claro. Y ella está en el día a día de las cosas que están sucediendo en la región. Entonces, aquí
Aquí hay algo que ellos no están resolviendo y que están saliendo a hablar por separado. Es súper importante que se coordinen entre ellos. Porque puede ser como una fractura al interior del comité político, o sería llegar muy lejos. Yo hablo de grieta primero. Se descascaró la pintura. Ya. Ojalá, y ahí vamos a ver, hay una línea que tiene Siches. Esa línea es la línea de interior. Y esa es una línea que probablemente alimenta también el subsecretario Monsalve. El subsecretario Monsalve está bien siempre encima, es más cauteloso. Alguien diría porque es más grande, para usar Claro. el término de los argentinos, iba a decir más viejo, pero más grande, tiene más experiencia en política, sabe que las cosas se mueven y que uno no tiene que cerrarse completamente, menos si eres parte del Ejecutivo. Entonces yo estaría pendiente del comité político, en realidad. Ese Interesante. Bueno, y también está la experiencia que tiene el PS y la postura que tiene el Así Partido es. Socialista con el socialismo democrático, los otros partidos que también hacen coalición con el gobierno, y la mirada de menos experiencia, pero de una ideología, una filosofía política, si se quiere, respecto de ciertos temas, de determinados temas que defiende el Frente Amplio. ¿Cómo lo ves tú, don ¿Cómo lo veo? Juan Diego? Lo que yo creo que está decantándose una cosa que era obvia, que es el hecho de tomar cartas en el asunto, o sea, asumir una responsabilidad que han postergado durante 4 o 5 meses y que yo creo, como decía al principio, yo creo que hay una simpatía con una causa, la causa mapuche. Muchos miembros del gobierno han participado de esa simpatía por la causa mapuche. No olvidemos que Matías Mesa, jefe de gabinete de Gabriel Boric, fue parte de la Fundación Instituto Indígena, y así como también el que había encargado el tema mapuche, que renunció, ¿se acuerdan? Era una persona académico dedicado a este tema, que el objeto de estudio de él era el movimiento mapuche. Entonces, y renuncia porque como que no se puede enojar con su objeto de estudio. Para ser Salvador bien frío. Millaleo. ¿Cómo se llamaba? Salvador Millaleo. Salvador Millaleo. Entonces hay como dentro del gobierno hay mucha gente que tiene simpatía con una causa, pero no se han dado cuenta que son Estado, ya no son NN, no son personas naturales. Entonces, y el movimiento mapuche o sea, el enemigo número uno del movimiento mapuche es el Estado. O sea, y cuando tú entras a formar parte del Estado, te transformas en su enemigo. Y por eso Isquia Siches se transforma la
regreso aquí en Días Contados. Nos encontramos con el abogado Sergio Mico, que eso vuelve a ser un ciudadano común y corriente, ya despojado de su cargo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde entró como miembro del Consejo y llegó a ser director desde el 29 de julio del 2019 hasta el 11 de julio del 2022, cuando renuncias por la petición de algunos consejeros, y eso a muy poco de que terminara tu periodo. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Ahora, hoy día estoy de profesor en la Universidad de Chile, no como abogado, sino que como filósofo político. Entiendo. Es decir, que he vuelto a los libros. Has vuelto, te acogieron de vuelta rápidamente. Sí, no inmediatamente, sí, yo seguí haciendo un curso en el Magíster de Ciencias Políticas. Nunca lo dejaste, nunca dejaste del todo Desde la el año academia. 92 que hago interrumpidamente clases. Es una vocación que me devora. Hoy se murió Miguel Soto, a propósito, gran profesor un tremendo profesor de la Derecho facultad, Penal. que hoy día estuvo con la bandera, amaneció con la bandera media asta, así Miguel es, Soto po. Piñeiro, de casos emblemáticos, un gran entrevistado y un tipo simpaticísimo. Yo en materia muy jurídica no culto. sabría calificarlo, pero es buen momento para recordarlo con su forma de hablar también, Así es. tan bonita. Pero concentrémonos en lo que ha pasado contigo, porque tú ayer, a través de tus redes sociales, tu cuenta de Twitter, haces como lo que se dice, digamos, con humor, un sincericidio. Un sincericidio. Un sincericidio, y pones los 7 puntos que son tus verdades. ¿Por qué decides hacerlo y cuáles son las reacciones y el feedback que has tenido con esto? Mira, yo durante 3 años como director del instituto tenía que hablar a nombre de todos los consejeros y consejeras, ¿ya? Y por lo tanto perdí una muy importante libertad de expresión, que ya cuando se me pide la renuncia y renuncio, la recuperé. Ahora, lo otro que son mis verdades, ¿eh? Hay una muy bella cita de Lessing que dice que cada uno afirme su verdad y que la verdad sea entregada a Dios. Y por lo tanto, entonces, yo puse esas verdades no para suicidarme, pero sí para el debate público, y me he encontrado con muchísimas reacciones muy positivas, ¿ya? Otros que me dicen, ¿y por qué tan tarde dijo esto? Pero le agradecemos la sinceridad, y otros derechamente no están de acuerdo con afirmaciones que ahí hago, por ejemplo, a propósito de que fui presionado para declarar que habían presos políticos en Chile, o que me cuestiona de que yo mantenga que no hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que no hay antecedentes hasta el día de hoy. Oye. Y eso, yo te diría eso. Ahora, mucho troll y mucha gente me ha encontrado con muchísimo cariño, cosa que agradezco. Desde el Instituto de Derechos Humanos declaran estar sorprendidos, según los reporteos que pudimos hacer, porque dicen que aparece como que viene saliendo poco menos que en un campo de concentración, que es una cosa muy alejada de los hechos. Mira, hablar del instituto, Carola, es bien amplio, porque hay la inmensa mayoría de los funcionarios y funcionarias, yo tengo el mejor concepto de ellos, estuvieron en los peores momentos, el 18 de octubre, luego en la pandemia, en Colchane, en Tirúa juntos. Entonces, yo no sé de dónde viene eso. Ahora, efectivamente, también hay muchos adversarios a mi gestión, pero para nada yo me siento que estuve en un campo de concentración. Sí que fui muy cuestionado, que hubo 60 días de paro por parte de los dos gremios, 180 días de toma, pero eso también yo quiero desdramatizarlo, porque cuando uno es director de un instituto, bueno, sabe que está sujeto a una enorme crítica, ¿ya? Por lo tanto, no, te diría que no. Yo simplemente hoy día se me conocen más mis opiniones, que todas las había dado antes, simplemente por lo que te señalé. Hoy día he dejado de ser director y puedo hablar como un consejero más, como un ciudadano más y como un profesor también de filosofía política. No todas las personas que salen de un cargo público transparentan o se sinceran respecto de los conflictos que ha habido al interior del organismo donde han participado, y sobre todo si es que lo han presidido. Tú dices en el punto 5 que el Consejo del Instituto fue presionado mediante paros de 60 días y una toma de 180 días para declarar que en Chile había presos políticos, que te negaste a vender tu conciencia y a destruir la autonomía del instituto, y dijiste que en Chile no los había. Llegas bastante lejos para, digamos, explicar lo que allí pasó. ¿Cómo es que se termina produciendo este clima tan hostil a tu gestión, y cuál es, en ese sentido, la reflexión, y por qué no la autocrítica también, ¿no? Mira, claro, primero, ¿te fijas tú que estoy hablando de que el Consejo fue presionado? Hay una declaración de todas las federaciones
ya mundiales de derechos humanos condenando lo que se estaba haciendo en contra del instituto. ¿Por qué hablo de autonomía? Porque la autonomía supone que los directores, las autoridades del instituto, los elige el instituto, su consejo, y sus posiciones los toma el órgano superior, que es el consejo. Y acá teníamos fuerzas sociales que se tomaron el instituto y fuerzas políticas que nos estaban exigiendo: o usted declara eso o se va. ¿Qué Y fuerzas eso, políticas? Porque tú mira, dices- ¿sabes qué? Es que yo no quiero en esto que esto se transforme en un yo acuso individual, pues yo lo único que pido, porque me he encontrado hoy, pero ¿quién fue? Si basta ver las declaraciones y también de las fuerzas sociales y políticas que pidieron la renuncia, que amenazaron con llevarme a la Cámara de Diputados, etcétera. Hay un documento en la página web del instituto que se llama La posición de la dirección con respecto a la toma, y yo invito a leerla, y ahí son todos antecedentes públicos. Entonces, a mí también me extraña que hoy día se rasguen vestiduras. ¿Por qué dice esto? Esto primero ya estaba todo dicho por mí como director. Sí. Lo que pasa es que hoy día ha tenido una enorme repercusión pública que, para serte franco, también me ha llamado la atención. Jamás pensé que esto iba a causar tamaño revuelo. A ver, revisemos este punto al que estamos aludiendo y que está en una de tus declaraciones. A la pregunta de quienes intentaron violentar la autonomía del Instituto Nacional de Derechos Humanos, respondo que simplemente busquen en redes sociales qué partidos políticos y organizaciones sociales apoyaron la toma del INDH por parte de una organización de ex secundarios. ¿Hubo partidos políticos específicos que estaban por tu salida? ¿El Partido Comunista? Por supuesto que sí, pero mira, yo no quiero aparecer, te insisto, no acuso. Yo lo único que les pido a la opinión pública es que revise las declaraciones que están en ese documento. Acá, ¿qué es lo importante? Es que la autonomía del instituto es inviolable, y acá se intentó destruir la autonomía del instituto. Yo como director la defendí, y hoy día como consejero lo que estoy también recordando esto para que esto nunca más vuelva a ocurrir, porque fue gravísimo. Insisto, la Federación Iberoamericana de Ombudsperson condenó por unanimidad lo que estaba ocurriendo en el instituto. Bueno, y tampoco puede quedar la idea, y en ese sentido es importante sincerarlo, porque es tu punto 1 y tu punto 2, Sí. de que tú no acusaste con muchísima fuerza las violaciones a los derechos humanos que se produjeron a partir del 18 de octubre, y es tu primer punto. Se cometieron a partir de ese día las más grandes violaciones a los derechos humanos desde el retorno de la democracia. Esto fue afirmado de forma unánime por el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y el Estado chileno no está cumpliendo, dices en el punto 2, hasta el día de hoy con sus deberes. En ese sentido hay impunidad. ¿Por qué crees tú que se enrareció tanto el ambiente al interior del Instituto Nacional de Derechos Humanos? ¿Hay un error en el diseño de este organismo, como algunos sostienen? Bueno, tú me pedías una autocrítica, te quiero decir la primera, a propósito también del diseño. El director o directora del instituto además preside el consejo. Y yo te digo que ahí hay dos funciones que pueden ser incompatibles. Tú como presidente o presidenta del consejo tienes que representar a todo el consejo y cumplir una función más bien pública y política, si tú quieres, ¿ya? En cambio, el director del instituto se tiene que hacer cargo de las cuestiones propiamente de gestión. Es casi imposible hacer esas dos cosas. Eso yo Una te diría cuestión lo primero. administrativa. Y lo segundo, sí, pero es de institucional. Hacer Ya. consejo de la transparencia creo que lo ha logrado mucho mejor, tiene una institucionalidad mejor. Ahora, yo te diría que lo segundo es que el instituto se vio objeto de la polarización política y la crisis de todas las instituciones que hemos vivido desde el 18 de octubre en adelante. Ahora, Carolina, por eso quiero volver al tema del pluralismo, y yo quiero, a partir de esta experiencia, reclamar un cambio en el futuro. Tú me dices, bueno, ¿por qué tanta hostilidad? Bueno, nuevamente está en la fuente de... La noche que yo fui elegido, se me acusó de haber llegado al cargo con votos de la derecha. Bueno, todas las directoras y directores anteriores había sido lo mismo. Lo que pasó, sí, y creo que todo el mundo lo sabe, es que yo no era de izquierda. En segundo lugar, 2 días después, un grupo de asociaciones de feministas, que yo llamaría radicales, me cuestionó por mis ideas. Y te quiero señalar algo, Constanza Valdés es de lejos la consejera que yo más respeto a las que llegaron. ¿Sabes por qué? Porque Constanza no dijo, mira, que hay unos problemas de unas querellas criminales, etcétera. Sergio Mico se tiene que ir porque es una persona cuyas ideas en materia de derechos sexuales y reproductivos ella las considera inaceptables.
¿Y tú estás de acuerdo con eso? Tú eres católico, tú estás contra el aborto. Es que yo te digo, yo no creo que a la interrupción voluntaria del embarazo sea un derecho humano, y eso es un acuerdo unánime del Consejo del 2014, Carola, pero yo... Pero es una controversia a nivel internacional. Por supuesto. Y por eso tú dices... Perdona, este es un argumento por el que yo... Pero y no puede ser, perdona, porque entonces eso significa, y eso yo lo reclamé y está en el acta del 8 de agosto del 2019, eso significa que un católico no puede dirigir un centro de derechos humanos. ¿Ah? ¿Qué vamos a hacer con Raúl Silva Enrique? ¿Qué vamos a hacer con Bartolomé de las Casas, con Martin Luther King y toda la gran tradición judeo-cristiana de lucha por los derechos humanos? Entonces yo también... Solo para poner el punto, en esas épocas diversas que tú mencionas, el tema de los derechos sexuales y reproductivos sencillamente no existía porque las mujeres no eran sujetos de derecho. Sí, así sin duda alguna. Yo lo que estoy reclamando es que un católico como un judío, como un musulmán, como un agnóstico, un ateo, si respetan los derechos humanos que están establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en sus tratados, bueno, tiene todo el derecho del mundo de elegir institutos. Carol, muchas veces el demócrata cristiano, Sergio Mico, primero yo soy ex-demócrata cristiano hace muchos años, pero más allá de eso, ¿qué tiene que ver la militancia política con dirigir el instituto? Entonces, yo creo que ahí también, desde el primer día, se trabó una cuestión que es grave. Entonces, nuevamente, no se trata de mirar el pasado. Yo lo que reclamo es que nunca más, por la ideología de una persona, se le condene para dirigir el instituto. Sí, eso es muy grave con respecto al pluralismo del instituto. El 2016 yo dije, cuando Miguel Luis Amunátegui, que fue miembro de la Comisión Retis, que es un demócrata implacable, militante RN, puede ser director del instituto, ahí vamos a ver graficada esta idea que siempre he defendido. El instituto es de todos los chilenos y chilenas. El único restricción ideológica doctrinaria es que se respeten y se crean los derechos humanos, obviamente. ¿Por qué el Instituto Nacional de Derechos Humanos no se querelló por el uso de escopetas antidisturbios? Te lo pregunto porque además conocimos hace pocos días un reportaje de CIPER en que se revela que el gobierno anterior compró, entiendo que 20.000 cartuchos para escopetas antidisturbios. En diciembre del 2019, cuando ya se sabía el efecto, digamos, de trauma ocular tan masivo que estaba generando. La primera cuestión es que el director del instituto ejecuta las decisiones del órgano superior, y el órgano superior es un órgano completo y totalmente pluralista, donde mi política fue lograr los más amplios consensos posibles. Eso es lo primero. ¿Y el Consejo no hubo mayoría para proceder? Yo voy a decirte algo, yo te pediría que se busquen las actas, quiénes y cuándo se planteó que nosotros teníamos que pedir que se prohibieran el uso de las escopetas antidisturbios. ¿Cuándo se planteó eso? Porque igual fue la política que nosotros exigimos, que se cumplan los protocolos. ¿Cuándo se podían utilizar las escopetas antidisturbios? En situaciones muy extremas, atentado a la integridad física de una persona, del propio carabinero, etcétera, a último momento. La política unánime del instituto fue exigir que se cumplan los protocolos para el uso de las armas que en aquellos tiempos se llamaban no letales y hoy día la hemos llamado menos letales. Eso es lo segundo. Y tercero, ¿sabes? Nosotros teníamos también que hacer juicios de mérito, de prudencia. ¿Qué significaba? Por ejemplo, también se me reclamó, ¿por qué no pidieron prohibir las bombas lacrimógenas? Bueno, si esos métodos menos letales no eran utilizables, ¿cuál era el paso? ¿Agarrarse a balazo? Esa era la alternativa. Entonces nosotros como órgano superior, el Consejo del INDH, también tuvimos que actuar en circunstancias extremas y tomamos, estas decisiones son todas unánimes, pero hoy día me las reclaman a mí. ¿Tú eres el director? Por supuesto, pero por eso te digo que yo quiero insistir... Pero las decisiones se tomaban en un órgano colegiado, que claro, es el Consejo. Pero perdona, donde tu postura tenía mayoría. Sí, muy bien, pero quiero agregarte una última cosa. En el informe anual, ¿cómo no va a ser importante de esto? Del instituto, está señalado que acá, a propósito del uso de las escopetas antidisturbios, de desnudamiento en comisaría, ¿ya?, que acá habían actos que se repetían en el tiempo y el espacio, unánime la declaración. Segundo, que el alto mando de Carabineros pudo haber hecho más para evitar esto. Tercero, estos son acuerdos unánimes.
Tercero, muy importante, se menciona el informe que tú señalas. El 2012 nosotros ya sabíamos esto, pero atención, todos los gobiernos desde el 2012 en adelante sabían esto. Y ahí también había un cuarto punto que está en el informe anual por unanimidad, que acá también todo el mundo sabía que había una autonomía a ratos indebida de parte de las fuerzas policiales. Oye, todo esto por unanimidad. ¿en tu opinión se cometieron crímenes de lesa humanidad a partir del estallido? Nosotros, perdón, ahí nuevamente, el fiscal de Tribunal Penal ha dicho que hasta el día de hoy no hay antecedentes para afirmar eso. Yo creo lo mismo y nuevamente hay unas actas donde está ese debate, ¿ya? Es un debate que se está investigando en la Fiscalía. Claro, la fiscal Jimena Chong está y me parece llevando bueno y que eso. se resuelva eso. Ahora, ¿qué pasaría si, esto es ficción, sí, la fiscal Jimena Chong eventualmente logra establecer que hubo una acción sistemática y generalizada del Estado para reprimir las manifestaciones con efectos en la salud de los manifestantes? Sí. Y entonces que probara que hubo delitos de lesa humanidad, ¿en qué pie quedaría el Consejo o el Instituto Nacional de Derechos Humanos como institución? El 3 de noviembre, tú me hiciste la pregunta, yo definí lo que era sistematicidad. Sistematicidad es que el Poder Ejecutivo ordenó organizar, planificar y ejecutar una política de ataque masivo a la población civil garantizando la impunidad. Hasta el día de hoy esos antecedentes no existen. Esto es lo que dijo el Consejo también el día 4 ¿ya? De noviembre. Ahora, si aparecen nuevos antecedentes, bueno, es porque el Estado democrático chileno está funcionando. ¿Qué es lo que, perdona, ahí hay un punto también capital de la política, sí, que yo propuse, es que tenemos que agotar todas las instancias nacionales para que se sepa la verdad y se haga justicia. Ahora, con la misma fuerza, señalo, hasta el día de hoy, pero atención, estoy diciendo hasta el día de hoy, 28 de julio, el Estado no se está dando los medios para que haya verdad y justicia. Y, por ejemplo, para que se avance en investigaciones como las que tú señalas. Nosotros estamos colaborando esa investigación de la fiscal Chong. Solamente para entenderlo y antes de que pasemos al mesón con Paulo Bocar y con Diego Montalva, ¿por qué tú crees que la política de represión de carabineros que generó centenares de traumas oculares, de mutilados oculares, no fue sistemática y generalizada? Porque te insisto, porque eso supone que el Ejecutivo, ¿ya? Porque se supone que se necesita una orden de mando. Eso es lo que... ¿Civil? Esa es la definición. Mira, el Instituto define violación a los derechos humanos graves, masivas y sistemáticas a propósito de la dictadura del general Pinochet. Te lo voy a plantear en estos términos. Había leyes secretas, había políticas públicas, se crearon órganos. Pero no me lo compares con lo que pasó en la dictadura. Yo te estoy preguntando por qué a juicio tuyo no son sistemáticas y generalizadas una política de la policía que termina con cientos de mutilados oculares. Porque hasta el pero día, quiero entenderlo jurídicamente, por eso te digo, porque hasta el día de hoy ese plan, esa ejecución, no han surgido los antecedentes. Ahora, si surgen esos antecedentes, bueno, cuando cambian los hechos, obviamente que cambian las opiniones. No es que tú digas que no hubo, dices que no hay suficientes elementos para probar que hubo. Gravísimas violaciones a los derechos humanos. Nosotros presentamos, no hay ninguna defensoría en el mundo, presentamos 3.111 querellas criminales. Nosotros estamos representando a 3.401 víctimas, 180 querellas criminales por víctimas de trauma ocular. Entonces yo te digo, hicimos todo lo que el mandato legal nos obliga a hacer, y yo creo, y en eso estoy súper tranquilo, en el sentido que el Consejo, que es un organismo, además quiero señalar, perdona, el instituto partió con 182 personas. A mí me sorprende mucho porque de repente voy a reuniones y cuando yo digo, mire, acá en toda la región que hay 1,5 millones de habitantes, el instituto somos 8 personas, 10 personas, ¿ya? Entonces, te insisto, hubo gravísimas violaciones a los derechos humanos, sí. Hasta el día de hoy, antes que verdad y justicia, hay impunidad en Chile porque el Estado no se ha dado los medios. Eso todo lo ha dicho el Instituto y te insisto, por unanimidad. Lo tengo clarísimo. Si era solamente la duda de lo sistemático y generalizado, que es lo que está en la controversia en disputa. Sergio, por último, ¿es efectivo que tú en un momento
¿Te arrepentiste de la cantidad de querellas que se impulsaron contra Carabineros, que entiendo que fueron 3.111? Más de 3.000, y que sí se lo habrías manifestado a la institución. Perdona, te lo voy a decir en otros términos. Las querellas criminales son querellas que para investigar y sancionar, ¿ya? Pero perdona, quien investiga y sanciona es la Fiscalía y los tribunales de justicia. Si tú me dices, y ese es mi punto, y lo he dicho, nosotros tuvimos que abrir un correo electrónico, porque se habían venido abajo todas las instituciones para que hicieran las denuncias. 7.000 denuncias, hubo que procesarlas, 3.000 denuncias, que creímos que había méritos para presentar las querellas criminales. Obviamente, en esas circunstancias tomamos decisiones que si yo hoy día las tomara con tranquilidad, claro, te diría, mira, sabe que en estos casos estuvo mal hecho. Claro, o en este caso, perdona, o en este caso debimos haberla presentada. Pero te insisto, 2 abogados por región, de abogadas. Te entiendo perfectamente. Entonces, bueno, y a pesar de eso, ya, ahora que sean los tribunales de justicia, porque sí, nos han criticado mucho por la cantidad de querellas. Por cierto, el cuerpo de Carabineros, por cierto, el presidente de la República aquel entonces. Bueno, pero mi respuesta es, bueno, que los tribunales de justicia investiguen y sancionen. Y disculpa que me extienda en este punto, y ahí la gravedad, que a 3 años todavía tengamos una extrema lentitud. Nosotros, como te decía, 3.400 víctimas, representamos más de 1.100. Todavía no se les tomaba declaración. Al día 600, de hoy. Claro. Bueno, hace unos meses atrás, te diría el último informe judicial. El Servicio Médico Legal, de 600 denuncias de lesiones graves, donde hay que constatar lesiones físicas y psíquicas, había 1/3 que todavía no las hacía completas. Entonces, claro, ahora nuevamente, por eso me acusan de moderado, etcétera. Yo tengo que hacer una prevención también, porque hubo una pandemia entre medio. El Servicio Médico Legal se tuvo que hacer cargo de 35.000 muertos. Entonces, es mi deber también, ya, para ser justo y prudente, también decir estas cosas. No está relativizando los errores del Estado. No, he dicho, y insisto, estamos más cerca de la impunidad que la verdad y la justicia, ¿ya? Y eso agrava el problema del exceso de querellas. Tú me estás hablando de diálogos con el presidente de la República o el propio Carabinero. Yo les he dicho a ellos, sí se los he dicho, ustedes que dicen que no hay violación a los derechos humanos debieran ser los principales interesados en que se avancen estos procesos judiciales. Y ahí va a salir, atención, la verdad penal o judicial, que no es toda la verdad. ¿Se resisten, Sebastián Piñera, y en este bueno, caso no, lo que te estoy diciendo es que ahí está el dato terrible. Las cifras que te he dado de la lentitud extrema de sacar adelante esos procesos judiciales. Que le caiga el sallo que se lo ponga. Claro, no, y te agrego otra cosa más. El Estado de Chile, particularmente el Ejecutivo, no determina cuáles son las sentencias judiciales, pero sí se tiene que dar los medios. ¿Ya? Es decir, bueno, en fin. Oye, la primera semana que hicimos el programa aquí en mayo, tuvimos a Consuelo Contreras, que es consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que está en una postura crítica de tu gestión y que de hecho ahora está como directora interina hasta que se nombre a los 2 consejeros o consejeras que falta desde la Cámara de Diputados y desde la Presidencia de la República, y recién cuando se hagan estos nombramientos se va a poder definir quién va a ser el director o directora. Consuelo Contreras estuvo con nosotros y esto fue lo que dijo respecto de tu gestión. Lo seguimos analizando después en el mesón en Días Contados. Exactamente, me faltó fuerza durante el estallido, mayor nivel de convicción de que efectivamente había una situación gravísima que había que detenerla, ¿ya? Yo como defensora de derechos humanos, cuando me veo enfrentada a una situación así, hago lo que sea posible por detener una situación así. Yo creo que se quedó mucho en la convicción más de tipo de realizar acciones más políticas, de un diálogo más tranquilo, menos confrontacional. Yo en ese sentido soy más confrontacional y creo que el resto de los consejeros que están en esta disidencia también lo vimos así, que había que ser más fuerte en frenar, ¿no? la violación a derechos humanos. Sergio Mico, Paula Walker, Juan Diego Montalva. Buenas noches. Hola. Sergio. Paula, Juan Diego. ¿Qué te parece la declaración de la consejera? Mira, yo insisto, el Consejo es un órgano pluralista
tengo el mayor de los respetos por Consuelo y bueno, tenemos distintas apreciaciones de lo que ocurrió en esos momentos. Ahora, yo discrepo, yo he señalado lo siguiente. Nosotros quisimos en verdad un informe anual que es citado 50 veces por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por Human Rights Watch, en fin, la verdad que realizamos con mucha fuerza, ahí está, justicia. Atención, con el apoyo desde la UDI hasta el Partido Comunista, se suplementó el presupuesto para mantener 3.100 juicios, para estar con 3.400 las víctimas. Entonces, bueno, Consuelo dice que se pudo haber hecho más. Bueno, insisto también, yo soy director de un consejo, yo ejecutaba las decisiones de ese consejo, donde sí, había una política de parte mía, que era busquemos acuerdos los más amplios posibles, porque así la voz del instituto va a ser moneda dura. ¿Cómo? A mí, bueno, fue bastante, nos hablaba fuera de cámara que era uno de los puestos más difíciles que puedes ocupar en ese momento, junto al del presidente de la República y el presidente del Tribunal Constitucional, ¿no? En ciertos momentos, claro. En ese momento, cuando se produjo todos los levantamientos, el 18 de octubre, post-18 de octubre, ¿no? ¿Cómo era el ambiente dentro, en esos meses, en ese periodo tan álgido en términos de seguridad, de movilización? ¿Cómo era el ambiente dentro del instituto? Bueno, había un meme que decía, ¿cuál es el peor clima laboral? ¿El del Tribunal Constitucional o el del Instituto Nacional de Derechos Humanos? Y yo creo que terminó siendo el del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Pero nuevamente... yo quiero comprender que no es justificar, porque justificar es hacer algo que es injusto, justo. Pero yo quiero comprender la actitud de los gremios. ¿En qué sentido? Ellos trabajaron, nuestros funcionarios, durante la crisis, 14 horas, 16 horas al día, 2, 3, 6 personas. Entonces hizo claramente que creó un nivel de tensión y de crispación entre nosotros muy alta. No dormíamos. En segundo lugar, hay diferencias políticas e ideológicas. Los gremios no lo ocultan, tienen orientaciones políticas e ideológicas los dirigentes. ¿Cuáles son esos gremios que tú señalas? Son dos, la Asociación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, la ANDE y la FIN. Ya hay discrepancias políticas. ¿Sabes cuál es mi cuestionamiento a los gremios? Es que ellos tenían todo el derecho del mundo a criticar, pero cuando tomaban las decisiones el Consejo, la obligación de una institución pública era respetar esa decisión. Y si el instituto no declaraba que había presos políticos, bueno, podían manifestar su opinión en contra de los gremios, pero no podían promover paros de 60 días y que si uno no declaraba esto, el director se tenía que ir, el director. Esa es mi crítica a los gremios. ¿Quién lidera realmente la toma del Instituto Nacional de Derechos Humanos? Bueno, es una asociación de ex secundarios, se me olvidó el nombre, Víctor Chanfró de la ACE. Víctor Chanfró, la ACE, yo traté 2 o 3 veces, me fui a meter a la toma 2 o 3 veces para hablar con él, ya no fue posible, en fin, eran ellos, ya fuerzas políticas, yo quiero insistir, no quiero andar acá de acusete caragüete. ¿No se atreve a decir que el PC? No es que no me atreva, bueno, ya, el Frente Amplio, Salvo RD. Salvo RD. Así, el Frente Amplio, en medio de la toma, dijo, ¿sabe que le vamos a pedir al señor Mico que venga a la Cámara para destituirlo? Eso está dicho. Sí. Eso está dicho. Hubo convencionales, pero sí, lo lograste. Todo es público, hubo diputados que iban a meterse a la toma. Había partidos políticos que decían, ¿sabe que Mico se tiene que ir mientras no diga esto otro? Eso es atentar contra la autonomía del instituto. Y si a eso tú le agregas funa, y discúlpenme, porque acá en Chile yo no soy la primera víctima, para nada, me da un poquito ya de pudor andar acá de víctima por el mundo, pero esto es acompañado de funas y amenazas de muerte. Entonces, bueno... ¿Cuál es el mensaje que yo le quiero dar? Sobre todo, discúlpame, a mis alumnos, que la libertad de conciencia es insacrificable, ¿ya? Y que a uno lo pueden amenazar de muerte, le pueden tomar el instituto, pasar de extremadamente popular al villano. Pero si uno tiene una opinión, ¿ya?, no puede cambiar por las vías de hecho, sobre todo si es director de una institución que tiene que ser autónoma. Sí. Sergio, es todo un tema, este tema, sobre todo cuando las personas
están en la academia, el tema de la libertad de conciencia, el tema del derecho a tener tus pensamientos y plantearlos, y yo creo que en eso, por lo menos en esta mesa, vas a encontrar siempre hay un espacio donde argumentar, ¿no? Claro. Porque eso es lo más relevante. A propósito de eso, tú, en tus 7 verdades, en un punto dices que hasta el día de hoy, y eso significa el gobierno del presidente Boric, y lo dijiste recién en la entrevista con la Carolina, que hay 3 años de lentitud, hay impunidad y que debiera hacer, y que hay que hacer más cosas que no se han hecho. ¿Quién tiene que hacer esas cosas? ¿Qué no se ha hecho? ¿Y de quién es la responsabilidad? Bueno, porque estamos hablando de hoy día. Fue lento, señor director, en la toma de decisiones. Fue no todo lo fuerte. Sí, ¿por qué? Porque busqué el acuerdo más amplio posible. La unanimidad del Consejo, donde hay gente que fue elegida por el presidente Sebastián Piñera, que hay militantes, bueno, en fin, de Convergencia Social. Hemos dicho en 2 informes que el Estado no está cumpliendo y que estamos más cerca de la impunidad que la verdad. Ahora, lo complicado con este gobierno es que desde el 18 de enero, discúlpenme, pero esto ya lo tengo que decir, lo he dicho, le venimos pidiendo una audiencia justamente para presentarle un... ¿A quién le piden la audiencia? A la Presidencia de la República. Ah, ya. Entonces, lo que quiero decir, quieren verse con el presidente y con la ministra del Interior. Te quiero, concretamente, esto se lo dijimos al Estado, así de concreto. Sí, señor fiscal, usted recibe 300.000 denuncias al año. Nosotros estamos hablando de 3.400, el instituto. Que la Fiscalía un día se dedique simplemente a sacar las declaraciones. El Estado ponga dinero en que haya más fiscales de derechos humanos. La Brigada de Derechos Humanos de la PDI hasta el día de hoy sigue siendo en Santiago y no se reforzó. Ya, en regiones. Claro, no están en regiones. Perdona. Segundo. Tercero, hay que contratar expertos mundiales para el servicio médico legal para que vean la magnitud de las lesiones que se sufrieron. Entonces, te puedo señalar, son medidas súper concretas, ¿ya?, que involucran presupuesto, incluso lo calculamos. Y hasta el día de hoy no se toman esas medidas. Se anuncian proyectos de ley que lo anunciaron el gobierno pasado, que vamos a hacer una fiscalía especializada en derechos humanos. Yo digo, no, si la cuestión es mucho más sencilla. Fiscales de derechos humanos que se nombren en cada región y que se tomen 1.000 declaraciones que faltan. Sí. Servicio médico legal, te insisto, Brigada de Derechos Humanos de la PDI. 3 medidas que hasta el día de hoy no se toman. Yo no lo puedo entender. Y de eso queríamos hablar con el presidente de la República. Suena raro, ¿no? Es como un doble discurso, ¿no? Bueno, ahí yo te digo, yo trato que los hechos hablen por sí mismos. 18 de enero se pidió, queremos esto discutirlo. Al 18 de julio, 6 meses, esa reunión nunca se produjo. Nunca se produjo. Te voy a dar otro antecedente. ¿No se querían juntar contigo? Es que eso son especulaciones, pero el hecho es que nunca se reunió el presidente con el Consejo del Instituto. Y sí se reunió, y me parece muy bien, con Amnistía Internacional. Se reunió con la Defensoría de la Niñez. Entonces, hay algo raro. Entonces, bueno, perdona, esta pregunta hay que hacérsela a la Presidencia de la República. ¿Por qué no se juntó con el Consejo todo este tiempo? No a mí. Y no era solo contigo la reunión, era con todo el Consejo. Por supuesto, era todo el Consejo. ¿Y si hubiese sido yo solo? ¿Cuál es el problema? No, puede temido porque eres una persona que no genera simpatía. Es que el solo hecho que estemos especulando que no se me recibió por un problema de antipatías políticas o personales es muy grave. Si yo no me represento solo. Y es una solicitud de audiencia al presidente de la República que hizo todo el Consejo. Así es. Primero verbalmente, por WhatsApp, por oficio, 6 meses. 6 meses. Perdone, la propuesta del gobierno de verdad, justicia y reparación, que el Consejo consideró absolutamente insuficiente, nosotros nos enteramos bajando el documento en la página web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Si esto es gravísimo. ¿Por qué es insuficiente? ¿Ah? ¿Por qué es insuficiente? Porque son muchas generalidades, Pablo. Entonces yo te digo, si esto es así, ¿cuánto vale que haya un fiscal regional, provincial? ¿Y por qué no lo contratan ahora? Son eso. Entonces, si tú ves las propuestas, son generales. Te voy a poner otra cosa que es muy grave. Contra nuestra opinión, todos los partidos políticos nos dieron la facultad de acreditar víctimas de violación a los derechos humanos que fueran de tal magnitud que hubiesen predecido un menoscabo laboral permanente.
nosotros hemos acreditado nuevamente, por unanimidad, 320 casos. 320 casos de violación a los derechos humanos donde se produjo un menoscabo laboral permanente, completo o parcial, por unanimidad. Esa es la política que yo he defendido. Bueno, estamos desde el 11 de marzo pidiendo al gobierno, sabe que hay 200 casos, porque el presidente Piñera se pronunció favorablemente por 110. Los pendientes. 200. Sergio. Entonces, perdona, ¿sabes qué es lo peor hoy día? Porque las entrevistas que hacen los psicólogos y psicólogas del instituto, que fueron reforzadas más bajo mi gestión, 30 personas, ¿sabes que ya no es el tema lo que ellos sufrieron hace 3 años atrás? El tema es el abandono, y ahí se produce una segunda victimización de esta gente. Y cuando ya se empieza a ser motivo de vergüenza este tema. Yo disculpen, pero en esto, nosotros tenemos un caso de un joven que se suicidó. Nunca lo llamaron a declarar, nunca. ¿Y su caso nunca era de lo llevaron al trauma servicio ocular? medical. Sí. Y no era rol de ustedes hacerlo. Pero los acompañamos y eso no es rol nuestro, lo llevábamos. Le decían el tuerto. Consíguete trabajo, que por supuesto que no se lo conseguía. Bueno, de eso estamos hablando. No, en la calle. Porque por supuesto, ¿quién iba a contratar a una persona que había perdido un ojo en el contexto de protestas sociales? Qué dramático. Bueno, entonces yo te digo, bueno, pero hay 200 casos acreditados que están esperando respuesta. Entonces yo te digo, no puede ser. Ya, ¿y por qué? No había mayoría finalmente para que yo presentara la renuncia. Se requerían 6 votos. A mí me dijeron que estaban los 6, no estaban los 6. Ya, pero yo no quiero ser un obstáculo para la relación entre el instituto y el gobierno. Yo estoy esperando que le den la entrevista a la Consuelo. Por favor, dénsela. A Consuelo Contreras, que es la directora interina. Se nos está acabando el tiempo, pero la justicia le dio la razón a un exfuncionario del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Osvaldo Torres, que es sociólogo y que era jefe de estudios, por despido discriminatorio, porque según él tuvo fuertes intercambios contigo, porque él sostenía que efectivamente había violaciones sistemáticas a los derechos humanos. ¿Tú lo echaste directamente a Osvaldo Torres? Lo que pasó es, a ver, lo que quiero señalar primero, él está cuestionando un informe que ha sido la base de todos los informes anuales del mundo sobre la violación a los derechos humanos, lo primero. Lo segundo, él jamás mandó un informe por correo electrónico que dijera que habían violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Ese informe no existe. ¿Pero por eso lo echaste? No. ¿Por qué? ¿Cuál fue el problema con Osvaldo? El problema con Osvaldo es que él en un momento dado me dice, sabe que yo no estoy de acuerdo con que usted tiene una serie de asesores ya cuya orientación política, eso está en declaraciones de una de las asociaciones. ¿Ya? Nosotros no participamos. Ahora tú me dices, bueno, pero el director, ¿usted perdió el juicio? Sí, claro. 2 consejeras fueron a declarar en contra del instituto, fueron los dirigentes gremiales y ex asesores de la gestión anterior. Entonces era re difícil buscarle que ganáramos el juicio. Van a apelar, entiendo. No, apelamos, pero lo que te quiero decir que los testimonios venían desde adentro en contra de un informe que es el 2019 que fue aprobado por unanimidad del Consejo. Una institución que está en una crisis severa, si no pues. terminal. Yo camino sin retorno. Perdona, es evidente que había una animadversión en contra mía muy grande. De un paso al costado yo tengo mi esperanza que mientras no se apruebe la nueva Constitución y no se cree una nueva institucionalidad, que el instituto se estabilice. ¿Ya? Y si para eso era necesario que el ambiente interno saliera yo de terror, por lo que tú describes. Yo no la trataría de terror, pero bueno, y nuevamente lea las declaraciones, lea los paros. Sergio, institucionalmente estamos en una crisis severa, ya lo dijiste. Tú eres parte de una institución que va más allá de las personas. Así es. Desde ese punto de vista, si la presidencia no respondía a esa solicitud, ¿ustedes pidieron hablar, por ejemplo, con la ministra de Justicia para poder también... Franco, un momento en que se nos dijo que la ministra de Justicia no se quería reunir, pero eso ya eran muchos meses antes. Y yo fui al criterio que por un principio de deferencia, quien nos tenía que recibir era el presidente de la República, y lo mantengo. Ya, eso te lo puedo señalar con toda fuerza. ¿Ustedes se juntaron con el presidente Piñera? ¿Ah? En diciembre creo que tuvieron la última reunión. Varias veces. Pues y antes, perdón, y con la presidenta Bachelet también. 1 vez, 2 veces al año. ¿Al año? Sí, pero en este caso 18 veces había que reunirse. Claro, urgente. Obviamente. Entonces, perdona, y otra cosa, yo fui elegido por
los decanos y decanas de todo Chile. Hoy día estoy conversando con varios, porque si mi presencia en el Consejo sigue siendo un problema, me voy nomás. Porque lo que dices tú, pues, Paula, si esto es una institución que trasciende a las personas, bueno, lo estoy consultando, pero este punto también es muy relevante. Yo no fui elegido por el Congreso Nacional, ni por un partido político. Yo no fui elegido en calidad de católico, demócrata o demócrata cristiano. Fui elegido por los decanos, porque he sido profesor. Decanos de Derecho. De Derecho. Sí. A ver, a mí me parece bien grave, o llama la atención, por ser un poquito más educado, esto de que solicites desde el 18 de enero, durante 6 meses, una audiencia con el presidente de la República y no te reciben. Que el Consejo haga una solicitud de audiencia. Explícame, ¿cómo explicas tú la actitud del presidente Gabriel Boric y esta relación con el Instituto Nacional de Bueno, quiero insistir en un punto. El 18 de enero yo pedí la audiencia a nombre del Consejo, no mía. Ya. Y poniendo al punteo, queremos hablar de verdad, justicia y reparación y lo que hay que hacer en esto. Y en segundo lugar, por la acreditación de víctimas de violación a los derechos humanos para efectos de la presión de gracia. Ahora, te insisto, a la Presidencia de la República, que hay que preguntarle que tuvo un problema de agenda. Bueno, que lo digan, pues yo creo que sería muy sano que se explicitara eso, pero ¿sabes qué? ¿Y cómo se repara? No, ya, bueno, el daño ya está hecho, pero por lo menos que el nuevo Consejo se le reciba ahora ya. Así de sencillo. Ya que no recibieron cuando tú conducías el... Bueno, eso me va a herir el orgullo, ciertamente, pero yo voy a ir a esa reunión en cuanto consejero. Ya. ¿Y sabes lo que voy a hacer en esa reunión? Siendo consejero. Sí, voy a seguir eternamente. Bueno, no, 3 años, se supone que 3 años, pero créeme que lo estoy pensando. Queda como consejero? 3 años más. O sea que el lunes vas a la sede del instituto a reunirte. No, sí, ya he ido 2 veces y... ¿Y qué tal? ¿Cómo ha estado ese ambiente? No, bien, pero imagínate la tensión que se vive ahí adentro. Lunes, qué ganas de tener una cámara. No, perdona, sí, bueno, las actas son públicas y se graban las reuniones. Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros, por estar con nosotros en esta primera etapa, en el cierre de una etapa y en el comienzo de una nueva etapa. Que te vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes. Pausa, ya seguimos con más días contados. Oye, volvemos con el tiempo justo en esta última parte de Días Contados para despedirnos. Hay que decir que ha estado intensa la cosa, la conversación. Bastante increíble la entrevista a Sergio Mico. Me pareció que dio puntos. O sea, la verdad que trabajar en el Instituto de Derechos Humanos, Nacional de Derechos Humanos, al parecer... Alto riesgo. Es de alto riesgo. Sí. Pasa mucho, ¿no? Ya lo hemos comentado yo creo algunas veces, pero todos sabemos de historias en lugares donde se trabaja el tema de derechos humanos, donde los climas laborales, porque son lugares que se trabaja, el Museo de la Memoria, el mismo Instituto de Derechos Humanos. En el Museo de la Memoria hace poco hubo una denuncia Bueno, grave por eso te quiero decir, son lugares donde las personas trabajan. Londres, Londres 38, ¿no? 43 la Casa de la Pero claro. Bueno, en esos espacios, son espacios donde las personas trabajan en temas de derechos humanos. Muchas de ellas son víctimas. Muchas de ellas son víctimas y hay ambientes laborales muy complejos. Conocemos una persona que hizo una denuncia laboral en el Museo de Derechos Humanos. Londres 38. Londres fue 38. Directora en su momento la actual ministra de Deportes, Alexandra Venado, y que también fue acusada. Algo pasa ahí. Lo mismo que comenta Sergio, más allá de las evaluaciones que cada persona puede tener a su gestión, la verdad es que es un gran misterio el tema de esos climas laborales en lugares donde debería haber bondad. No sé si bondad. Porque no es que haya maldad tampoco, pero quizás hay más conflicto. Pero al menos diálogo, ¿no? Diálogo, que las cosas se digan directamente y que hayan mecanismos para resolver conflictos laborales. Los conflictos laborales pueden destruir a una persona. No, no sé, yo creo que estamos entrando en una época en donde realmente el buen trato es bastante importante. Encontré gravísimo el caso del joven que sufrió trauma ocular y que se suicidó esperando que lo citaran a declararle, tomaran, digamos, las pruebas biológicas, en fin, y pudiera avanzar su caso. Hay 200 y tantas personas que están en esa misma línea, así que sería bueno desde la Presidencia de la República que pudieran recibir el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos para poder agilizar en lo que esté en sus manos, digamos, esta materia y no puede haber nuevamente un caso tan trágico como ese. Nos vamos, termina esta edición del programa. Que estoy como tal. Sí, intenso. Bueno, pero mañana es otro día y aquí estaremos contando los días
Días Contados, contamos todo, contamos con todos. Hasta la próxima. Muchas gracias.